Buenas noches, mi nombre es Osbelis Beltrán, soy psicóloga, especialista en psicodiagnóstico clínico y laboral. Y bueno, esta noche tendremos una noche bien amena, los que la están por acá y los que la van a ver luego, porque va a quedar grabada. Vamos a estar hablando un poco de la psicología del color en el psicodiagnóstico, ¿no? ¿Qué es esto de la psicología del color? ¿Cómo se usa? ¿Es medible? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Es válido? ¿Es confiable? Vamos a estar resolviendo una de estas inquietudes y bueno, con la invitación a que conozcan mucho más de esta linda área de la psicología como lo es el psicodiagnóstico. Bueno, ya saben cómo me llamo, mi nombre es Osbeli, me encanta el psicodiagnóstico y hoy en base a la psicología del color vamos a estudiar un poco el color o cómo nació el color como estudio y cómo llegó a ser en este momento un ente indispensable para la medición en psicología. Los primeros estudios del color fueron basados en los aportes newtonianos en la física, ¿no? Estos fueron los primeros estudios de cómo los seres humanos percibíamos el color y bueno, ellos planteaban de que existen ondas que vienen de la luz, estas ondas viajan con una longitud determinada y dependiendo de la longitud entre la distancia de una onda y otra, eh, rebotaban en los objetos y hacían que nosotros viéramos diferentes colores. Más o menos por allí venían los conceptos. Luego vinieron los conceptos biológicos o fisiológicos, donde la visión del color era un efecto de la luz, donde nuestros órganos receptores, en este caso nuestros órganos visuales, producto de la mediación de los procesos fisiológicos, generaban entre la retina, los conos y los bastones un significado una vez rebotadas esas ondas de luz. Entonces digamos que el concepto de las ondas y de la luz se fue amplificando por la fisiología, por cómo nuestro cuerpo recepcionaba estas ondas para procesarlas a nivel cerebral. Bueno, y a lo que a nosotros nos compete, el estudio del color desde la psicología, que vino a complementar estos dos conceptos anteriores, donde además de crear una onda que viene de la luz y recibirla mediante nuestros órganos visuales, existía también o existe un procedimiento o un proceso donde estas ondas que entran o estas radiaciones que entran en nuestros ojos son enviadas al sistema nervioso, ¿no? Como estímulos cromáticos, estímulos que van a excitar o van a generar algún tipo de placer, de bienestar, de sensación, y van incluso a excitar o a regular distintas áreas de nuestro cerebro. Estas reacciones del organismo a los estímulos cromáticos, a los estímulos de color, tuvieron más adelante eh, un estudio más profundo que se los voy a mostrar a continuación, donde nosotros basamos lo que hoy en día se llama psicología del color. Esto para que entendamos un poco de dónde viene el significado y cómo ha pasado el estudio del color a ser simplemente colores que están a ser ahora una herramienta vital para los psicólogos o las personas que nos dedicamos al psicodiagnóstico. Como les venía diciendo, la psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Ya no es solo lo que vemos y por qué lo vemos de esa forma, sino qué efectos va teniendo el color en nuestro estado de ánimo, en nuestras conductas, en nuestra percepción del mundo, qué hace el color en nuestra vida, cómo nos cambia, qué rechazamos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Incluso ahora el color se está utilizando para todo lo que es marketing digital, para todo lo que tiene que ver con publicidad, que es un mercado bastante amplio en este momento, pues esto está basado en la psicología del color, donde existieron un montón de estudios y de personas que se dedicaron a estudiar eh, cómo una vez procesada esta información llamada color en nuestro cerebro, empezaba a generar respuestas emocionales, respuestas cognitivas, pensamientos inconscientes y conscientes para dar respuesta a esos estímulos. Entonces, para hacerles un breve recorrido, es muy breve lo que está acá, pero de los estudios más relevantes para concretar lo que hoy llamamos psicología del color, les hice este breve esquema donde podrán presenciar esta transición histórica hasta que llegamos a lo que hoy tenemos. Digamos que allá
estudios bastante actuales, pero yo lo direccioné hasta lo que en este momento es válido, es confiable y es aplicable. En principio tenemos a Wolfgang, un alemán que inició estudios sobre la percepción del objeto y la subjetividad implícita. Cuando hablamos de objeto hablamos de el color. Recuerden que estamos con este término, entonces la percepción del objeto como color y la subjetividad que éste llevaba. No es solo rojo, no es solo verde, no es solo amarillo, no es la percepción subjetiva que tiene para cada uno de nosotros los colores. Este estudio tenía basamentos en que colocaban a ciertas personas en determinados cuartos o habitaciones con una luminosidad y un color, y las personas tendían a dar respuestas cognitivas y emocionales diferentes de acuerdo al estímulo que fueran colocados. Habitaciones, por ejemplo, rojas generaban un nivel de excitación mayor, un poco más de agresividad, incluso mucho más movimiento, y habitaciones incluso más cálidas como el azul o el verde empezaban a generar sensaciones más calmadas, más tranquilas, con menos movimiento, y así nace lo que fue el color en el estudio de la conducta y la emoción humana. Más adelante tenemos los aportes de Sprint y su complemento con Bacina años después. Ellos hablaron de signos de la personalidad en los agentes cromáticos, es decir, que ciertos rasgos de la personalidad estaban asociados a la elección y rechazo de ciertas tonalidades. Estas personas hicieron un estudio en hospitales psiquiátricos y, por ejemplo, asumieron que las personas quizás un tanto esquizoides, esquizofrénicas, tenían tendencia a colores como el amarillo, a coger esos colores con mayor facilidad. Bueno, así hicieron con personas de diferentes patologías diagnosticadas para ver su preferencia de rechazo de ciertos colores, cosa que apuntó similar a lo que decían los autores anteriores sobre cómo reaccionamos al color, así que le fueron dando sustento a esta teoría. Más adelante, Gonga, que creo que es un estudio bastante valioso para lo que hoy tenemos como psicodiagnóstico basado en el color, estudió la función emotiva del color. No es nada más lo que vemos, no es nada más un patrón de personalidad, no es nada más algo que te define, sino el color como una función emotiva. Ya sabemos que el color es un objeto que tiene una cualidad objetiva, sin depender de la edad, sin depender del sexo, sin depender de la cultura, es un estímulo objetivo. Y lo que nosotros le damos como significancia a ese color tiene que ver con nuestra función emotiva, con qué tanto puede accionar sobre nuestro sistema vegetativo y las respuestas que vamos a dar de él. Por eso tenemos colores que para algunos son más agradables, incluso en la elección hasta de nuestra ropa o la pintura de nuestra casa, tenemos colores que nos generan quizás calma, quizás bienestar, tranquilidad. Por eso, por ejemplo, los centros de salud siempre tienen colores similares, los colegios también más o menos llevan un patrón similar, porque estos colores van generando en la conducta humana una serie de respuestas predecibles. Continuando con esto, en 1936 fue un estudio bastante nombrado, el de Sedgwick, corríjanme si lo digo mal. Este personaje nos estudió y nos dio aportes significativos sobre las reacciones reflejos de los esquizotímicos, ciclotímicos al color y la forma. Incluyó además de colores, formas. Digamos que a las formas le ponía colores para que estas personas con patologías ya diagnosticadas reaccionaran de forma diferente. Fue cuando empezó a ver que, por ejemplo, con estímulos de colores mucho más ansiógenos como el rojo y el amarillo, estas personas tendían a tener respuestas agresivas o activadores de la conducta, y con colores mucho más cálidos, mucho más sedantes como el verde y el azul, estas personas tendían a bajar esos ansiógenos, incluso a quedar en estado de sedación. Este estudio duró un montón de años, pero fue de gran base para nosotros medir, además de rasgos de personalidad, rasgos patológicos y la función emotiva que va generando, además de los cambios fisiológicos y comportamentales, también emociones a cómo respondemos ante un color.
Bueno, seguidamente estuvo Goldstein, que se lo van a encontrar en cualquier literatura que hable del color. Goldstein es bastante nombrado. Goldstein estudió sobre reacciones del organismo o estímulos cromáticos, ¿no? Las reacciones más fisiológicas que tenía el organismo ante los estímulos cromáticos, es decir, estímulos de color. Nuestro sistema vegetativo cambia, se excita o se seda de acuerdo al estímulo que le estemos produciendo. Y esto va a depender de nuestras preferencias, nuestra personalidad, como ya lo veníamos hablando, ¿no? Goldstein lo van a encontrar bastante literatura, es importante que lo lean a quien le interese este tema porque es muy bonito y muy significativo los estudios que él hizo. Más adelante tenemos estos tres autores, a Odberg, Karwowski y Edgerson, quienes hablaron y estudiaron sobre la asociación del color con los sentimientos. Más allá de un proceso fisiológico, la reacción al estímulo de color emotiva, ¿no? Porque hay colores que nos generan calma, porque hay colores que nos generan más ansiedad, porque hay colores que nos transmiten hasta lo que una persona o un instituto quiere decir. Más adelante tenemos a Moss, quien nos habla de las preferencias cromáticas y perfiles patológicos. Él desarrolló una investigación bastante significativa, ya que comprobó que ciertas preferencias cromáticas estaban estrictamente relacionadas con patologías mentales. No hablamos de un estado normal, sino que hablamos incluso de patologías psiquiátricas. Él decía que el estímulo objetivo, que es el color, afecta al sistema nervioso. El sistema nervioso responde a funciones simpáticas o parasimpáticas, dando respuestas psicológicas dependiendo de la estimulación del sistema límbico, teniendo en consideración de que cuando existe una patología, estas respuestas siempre iban a estar dadas por reacciones fisiológicas no estandarizadas como normales. Bueno, también tenemos las teorías de Jung, creo que todos aquí conocemos a Jung, donde mediante las técnicas de asociación libre, él en esta lista de términos para la asociación libre agregó 5 colores a estas respuestas, a estos estímulos para las respuestas rápidas. Recuerden que él tenía un montón de palabras en su lista y él agregó el verde, el azul, el amarillo, el rojo y el blanco como estímulos cromáticos, evidentemente, para generar en la persona una respuesta emocional y psicológica significativa. Él decía que los colores tenían vital importancia para, además de conocer a la persona, saber más o menos desde dónde se manejaba a nivel fisiológico. Y por último, ojo, aquí faltan muchísimos autores que nos pueden avalar estas teorías, pero por último tenemos a Max Lüscher, quien nos habla directamente de la psicología del color. Max Lüscher se basó en la teoría cuatricromática del contraste. Esta teoría fue propuesta por Ewald Henry, luego fue mejorada por Müller y por último fue aprobada por Hedwig y Jason en 1956. Esta teoría nos decía que existen sustancias fotosensibles contenidas en los receptores retinales. Es decir, en nuestra retina existe una sustancia que es sensible a pares de colores que incluso suelen ser opuestos, pero a través del anabolismo o catabolismo de esta sustancia, llamada rodospina, podíamos reconstruir o destruir o reconstruir un color. Decían que teníamos 3 tipos de receptores, rojo, verde, blanco, negro y amarillo, azul. En estos pares se iba a catabolizar o anabolizar la luz y esta luz nos iba a poder ver estos pares de colores. Como les decía, Max Lüscher se basó en esta teoría ya que fue a nivel fisiológico y psicológico la más acertada. Además que comprobaron que la rhodopsina existía y que era la encargada precisamente de que nosotros viéramos el color. Aquí podemos ver que la rhodopsina es un fotorreceptor responsable de la recepción de la luz. Es una proteína específicamente transmembranal que en humanos se encuentra en los discos y los bastones de la retina, como les venía diciendo.
Esta sustancia atraviesa la membrana y recibe la luz que permite la reacción para dar forma al estímulo, es decir, al color. Esta le da forma, le da como un significado que más adelante enviará al sistema nervioso para codificar y más adelante dar respuesta. Esta sustancia funciona como receptor fotolumínico que se encarga de absorber la luz dependiendo de sus longitudes de onda, y en el proceso de captación de la imagen en el ojo, mediante reacciones completas que suceden en ese momento, permiten la visión de los colores sin importar el estado de la luz. Tenemos percepción de colores en situaciones altamente luminosas, y también tenemos percepción de colores distintos donde casi no existe la luz. Así que el ojo humano tiene la capacidad de anabolizar y catabolizar esta sustancia para lograr estos contenidos. Bueno, hablando un poco más de Max Lücher, él fue un psicoterapeuta suizo conocido por inventar el test de Lücher, que es el test que hoy utilizamos, lo tengo por acá para los que no lo conocen. Este es el test de Lücher, es el test que actualmente se utiliza, está incluso traducido a más de 31 idiomas. Es conocido como el test de los colores o el test de los 8 colores. Él inventó este test basado en que la teoría del color, y que el color podía darnos un diagnóstico, el color podía darnos indicaciones del estado fisiológico y mental de la persona. Hizo un montón de trabajos significativos y un montón de investigaciones que merece la pena leer. Max Lücher murió en el 2017 y bueno, tiene una teoría muy bonita que se llama la ley de la armonía en nosotros. Más adelante les voy a hablar un poquitito de ella, pero nos hace entender el significado de los colores en nuestra vida, incluso en la cotidianidad, en la armonía que nosotros generamos en todo lo que seleccionamos que contenga color. Max Lücher nos decía que la psicología del color se basa en que el color es un estímulo netamente objetivo. Esto no tiene ninguna distinción, ni en hombres, ni en mujeres, ni en edades. El estímulo cromático es totalmente objetivo en cualquier circunstancia que se presenta. Incluso se han demostrado que en estudios de personas con daltonismo tiene la misma validez este test y el color funciona de la misma manera. Bueno, Max Lücher decía que el color afecta al sistema nervioso, el cual responde a sus fracciones simpáticas o parasimpáticas, y existiendo a su vez respuestas psicológicas que varían de persona a persona. Existe una estrecha relación entre estímulos ópticos y respuestas emocionales, ya que estos excitan los centros de regulación emocional y el sistema límbico. Entonces tenemos que estímulos ópticos que percibimos a través de la luz, que son colores, excitan el sistema límbico y dan respuestas emocionales dependiendo de la preferencia o rechazo del color. Entonces tenemos un procedimiento biológico, anatómico, fisiológico, psicológico y emocional. Entonces son un montón de campos que se engloban para generar todo esto que hoy llamamos la psicología del color. Max Lücher se enfocó en que la función del color tiene un tono vegetativo dominante en las personas. Digamos que todos en cierta forma tenemos una parte de tropo y ergotropo. ¿Qué significa esto? El sistema vegetativo tiene dos variantes, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Cuando existe una estimulación de color, en colores mucho más relajantes como el azul y el verde, se activa el sistema nervioso parasimpático. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático es aquel que se encarga de las funciones mucho más inconscientes como dormir, respirar, es aquel que se encarga de todas esas funciones que no son conscientes y que no ameritan de mucha energía. Entonces, cuando tenemos estimulación ante estos colores que generan calma, el sistema parasimpático entra en relajación, relaja los músculos, sincroniza la arritmia de nuestros latidos del corazón, tal y cual como si estuviéramos en un proceso de reposo o de sueño. Esto hace este tipo de colores. Y por otra parte tenemos los procesos ergotropos, que es donde el sistema nervioso
vegetativo entra en la fase simpática. ¿Cuál es la fase simpática? La que produce energía, movimiento, excitación, apertura, alerta. Entonces, tenemos estas dos funciones dentro del sistema vegetativo que nos van a dar indicios de que el color sí genera una respuesta regulativa fisiológica y a su vez lo fisiológico genera una respuesta emocional, ya que si nosotros estamos en un estado de somnolencia, por ejemplo, con colores mucho más sedantes, nuestras emociones van a estar dirigidas hacia ese estado mental. Y si tenemos colores mucho más vibrantes, como el rojo, el amarillo o algún otro similar, vamos a tener respuestas con mucha más energía y las emociones también van a estar ligadas a estas respuestas fisiológicas. Max Lucher generó 3 teorías importantes. Se dice que él formuló preguntas básicas respecto a la psiquis, buscando trascender, buscando, además de un concepto del paradigma de la física, de la biología y de la fisiología, él quería encontrar categorías propiamente psicológicas, buscó decodificar el lenguaje de las emociones a través de la experiencia sensorial cromática, ¿no? Las emociones a través de un color, más allá de palabras. Por eso es que se dice que Max Lucher logró sintetizar un montón de cosas que en la entrevista médica, por llamarlo de alguna forma, eran muy complejas y requerían mucho tiempo, y él en un test que es de fácil aplicación, logró captar un montón de signos y síntomas importantes. La verdad es que Max Lucher logró crear respuestas a través de su diagnóstico, el diagnóstico de Lucher, la psicología de los colores, la psicología funcional autorregulativa. Estas fueron las 3 teorías principales de Max Lucher. Aquí se las explico un poquito. Tenemos el diagnóstico de Lucher. Él decía que el estado emocional dinámico, el estado emocional y la dinámica psicológica se basaba en el estudio de un test cromático de 8 colores. Para él diagnosticar era mediante este test, ya que según lo que él propuso en un principio de la psicología del color, los colores miden y describen las áreas vegetativas y psicológicas, las sensoriales, y las personas pueden obtener información a través de este test sin necesidad de una entrevista verbal o de la aplicación de muchas otras que tienden a ser más rigurosas. Tenemos otra parte, la psicología de los colores. Él decía que la percepción del color es netamente subjetiva. Lo que para mí significa el verde, quizás para otra persona no lo es. Entonces, la sensación de los matices de los colores se percibe con gran exactitud o similar a cómo se perciben los sonidos de la música. Es decir, la música no se ve, la música para todo el mundo tiene una tonalidad diferente, un significado diferente, por eso existen diversos géneros y las personas tienden a elegir diferentes músicas, artistas o canciones para escuchar, incluso dependiendo de cómo se sientan. El estado anímico tiene que ver bastante con la música que elegimos y en los colores suele ser igual según las postulaciones de Max Lucher. Digamos que es un lenguaje emotivo. Y por último, tenemos la psicología regulativa categorial que se basa en la ley de la armonía en nosotros. Max Lucher decía que la psiquis humana está naturalmente diseñada para ser armoniosa. Es decir, donde existe frustración, netamente existirá compensación. Para eso estamos diseñados. ¿Qué pasa? Muchas veces entre nuestra psiquis buscar este equilibrio de compensación tiende a aparecer los signos patológicos. ¿Por qué? Porque no existe una compensación congruente o una compensación sana, podríamos hablar de saneidad. Entonces, a través de la comprensión de los contrastes en la preferencia o rechazo, siempre se busca un equilibrio. Por ejemplo, una persona que probablemente por dentro de su estado anímico esté mucho más melancólica, mucho más tranquila, que necesite incluso esa estimulación, va a preferir probablemente colores mucho más ansiógenos como el rojo y el amarillo. ¿Por qué? Porque estos colores van a compensar lo que quizás por dentro está faltando. Así, esto pasa con los colores, decía Max Lucher, y pasa con la mayoría de las cosas. Por eso tendemos al rechazo o a la aceptación de diferentes colores como preferencia. Él hablaba de que existe una balanza simpática
o antisimpática, una preferencia o un rechazo, una sobrevaloración o desvalorización, que existían deseos y temores, y con ello el intento de equilibrio. Por eso amplía esto de la teoría de la armonía en nosotros y cómo a través de los colores podemos ver qué tanta armonía y qué tanto equilibrio. Y bueno, muchas veces, como les dije hace un momento, buscando esta armonía o este equilibrio, tendemos a tener signos mucho más patológicos porque no se logra la compensación. El test cromático de Lucher fue creado o validado ya en 1974 y se basa en 4 colores fundamentales. Como lo han visto alrededor de las láminas, tenemos el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Son 4 colores fundamentales y 4 colores complementarios. En los complementarios tenemos el marrón o café, el violeta, el negro y el gris. Max Lucher decía que estos colores eran capaces de definir en gran medida la personalidad, los rasgos, la patología y el estado psicofisiológico del evaluado o la persona que se le aplique este test. El test de los 8 colores o de elección psicológica o elección psicológica trata de fusionar estas dos áreas. Max Lucher dice que no se puede simplemente hacer una elección fisiológica o una elección psicológica, sino que dependiendo del estado fisiológico, yo lo que ya les expliqué del sistema vegetativo, va a depender la estimulación psicológica en este equilibrio. Entonces, la elección fisiológica nos dice que la elección de colores refleja la frecuencia de impulsos en el sistema autorregulativo alrededor del hipotálamo, que son la expresión de una gran cantidad de procesos metabólicos. A su vez, la elección psicológica rechaza o avala ciertos colores que van a depender de la subjetividad que la persona tenga de ese mismo color, según el estado físico, psíquico, anímico y existencial. Entonces ya sabemos que la fisiología va a influir estrictamente en la elección psicológica o el rechazo psicológico que se tenga de un color. Estas dos, según Lucher, no se pueden desligar, cosa que parece bastante válido porque este test ha sido validado por muchos otros estudios y todos han llegado a las mismas conclusiones. El test de Lucher es un test breve, es un test completo, fácil de aplicar, confiable, es bastante rico en su complejidad y a la vez es muy fácil de aplicar, es fácil de corregir, quizás la interpretación es un poco más compleja, pero dentro de todo eso tiene mucha riqueza, tiene una estructura formal y profunda de la personalidad. Él nos va a arrojar rasgos bastante exactos y completos de cómo se percibe el estado psicofisiológico de la persona, los rasgos de la personalidad, el estado anímico, las preferencias. Entonces nos da mucha información en un test que es bastante breve. Y por su parte también es muy bueno para medir rasgos patológicos, psicosomáticos y comportamentales. El test de Lucher en este momento está siendo muy utilizado para elaborar perfiles de cargos precisos según su función y sus rasgos de personalidad. Entonces, vemos que un test bastante clínico, por lo menos acá en Chile, es totalmente indispensable para la selección de personal y es por esto que se ha calificado como uno de los test más eficientes para levantar perfiles de cargo y seleccionar de una manera bastante objetiva. Es fácil de aplicar, insisto, y es bastante divertido. Es un test que no se puede sesgar, diría yo. Es bastante difícil de poderlo sesgar, ya que si lo ven o lo que los conocen pueden ver que son simplemente láminas de colores, o sea, no hay mucho que buscar en internet, no es mucho lo que se pueda dejar en evidencia como otras pruebas o cuestionarios que, bueno, ya han transgredido las barreras de la validez y la confiabilidad. En este caso, esta clase está enfocada en que ustedes puedan conocer la calidad de la psicología del color como técnica psicodiagnóstica, como indicador de personalidad, como parte fundamental para
enriquecer el contenido del diagnóstico clínico, laboral, psicológico. Y cómo, bueno, aprender todas estas pruebas nos van también a dar una experiencia profesional bastante amplia. Yo les dejo la invitación para los que quieren conocer este test, quieren aprender a aplicarlo, quieren enfocarse en esto, bien sea desde la clínica, desde la organizacional, pueden acceder a nuestras clases. Nosotros vamos a estar dando un diplomado en psicodiagnóstico laboral, donde vamos a tener todo un bloque de contenido para trabajar en este test. Las bases teóricas, la aplicabilidad, las consignas, la corrección, la interpretación, los perfiles que se generan a partir de las duplas de colores. Miren, es bastante interesante, es bonito, es dinámico y las inscripciones están abiertas. Si les ha gustado esta clase, si quieren continuar enriqueciendo el contenido, pueden inscribirse, pueden acceder a nuestro contenido. Vamos a estar brindando un material bastante divertido también para que puedan aprender a aplicar este test. Quisiera terminar con esta frase de un pintor. Dice, el color es un medio para influir directamente en el alma, ¿no? Me pareció bastante bonita compartirla y creo que se basa bastante en lo que es el color para nosotros. El color es algo significativo, ¿no? Algo que nos puede llevar y nos dice mucho más que una palabra cuando una persona se presenta o cuando vemos incluso un contenido en redes o en publicidad. El color nos dice mucho más allá que incluso la misma publicidad o la misma persona. Entonces, para los que les gusta el psicodiagnóstico, se dedican al área laboral, es importantísimo que conozcan este test y bueno, que aprendan a ver la personalidad desde un enfoque mucho más allá que un cuestionario o que una prueba mucho más rígida. La invitación se la dejo abierta. Me gustaría incluso escuchar algunas de sus opiniones, las personas que siguen conectadas, si les ha gustado, qué les ha parecido, si les interesa. Quedo abierta por acá.